Hola y bienvenidos a la Granja Humana MX. En este video programa veremos algunas diferencias entre psicópatas y narcisistas. En este blog utilizamos los términos psicópata, sociópata y narcisista de forma casi equivalente, ya que el tipo de daño psíquico y emocional que producen en sus víctimas es el mismo. Pero hay leves diferencias entre estos desórdenes de personalidad. Si comparamos el comportamiento, el trastorno de personalidad narcisista manifiesta similitudes con la psicopatía. De hecho, podría considerarse que, si bien un narcisista puede no tener una psicopatía, casi invariablemente se desenvolverá con una actitud psicopática en el mundo. Esto es, porque en ambos trastornos se da la imposibilidad de una relación simbiótica con la víctima, sino que por definición, ésta será siempre parasitaria. La víctima nunca es considerada como una persona íntegra con derechos y necesidades, sino que es cosificado y visto como un medio para un fin, tanto por psicópatas como por narcisistas. El mero uso de la palabra complementario para referirse a las personas que entran en relación con este tipo de personalidades, ya alude hasta qué punto son consideradas como agentes que les proveen de algo que necesitan y no como personas íntegras. La desconexión afectiva ocupa un lugar importante en ambos trastornos. Si bien el psicópata carece de emociones profundas, el narcisista puede fantasear una relación algo más intensa que simplemente está incapacitado para llevar a término, y atribuirá los fracasos a la inadecuación o incompetencia del otro. Uno y otro tienen también dificultades similares para experimentar sentimientos de culpa, duelo o empatía con el sufrimiento que generan, pero una vez más existen diferencias de fondo. Mientras que el psicópata no posee ese repertorio de respuestas, el narcisista está desconectado de esas emociones, para proteger su sentido de grandiosidad. Esto quiere decir que no puede permitirse una visión realmente lúcida y equitativa, donde la otra persona es considerada como un igual, y desde la que él pueda contemplarse o evaluarse a sí mismo, como responsable de los fracasos, sino que siempre proyectará la culpa en el otro, directa o indirectamente. Pero al igual que el psicópata, no manifestará arrepentimiento verdadero o dolor genuino por actos que escapan a lo éticamente aceptable. En el psicópata y en el narcisista la ira es una emoción a flor de piel. Ambos están limitados en una emocionalidad de carácter profundo, pero, en cambio, son probables las respuestas o reacciones coléricas como fruto de esta emoción primaria. En tanto a sus hechos o el sufrimiento causado, ambos tipos de personalidad pueden, no obstante, mostrar afección o arrepentimiento impostado, pero nunca será un sentimiento real de comprensión lo que lo motive, sino la intención de seguir, a través de engaños, mentiras o falsas promesas, sacando beneficio del complementario. En ambos trastornos pueden darse conductas sádicas. Por un lado, el psicópata puede experimentar placer por el simple hecho de infligir dolor al otro, aunque es importante destacar que la mayoría de psicópatas bien adaptados no cometen actos delictivos y asesinatos como muestra habitualmente el cine, y no, por ello, dejan de ser y comportarse dentro de los parámetros de la psicopatía. En el trastorno de personalidad narcisista, o perverso narcisista como se le describe, en ocasiones, pueden darse alteraciones de la psicosexualidad o parafilias, que implican conductas sádicas, vejar a la pareja, a través del sometimiento y el dolor. Estas prácticas responden a la lógica misma del trastorno. A través de la humillación buscan comprobar la admiración y afecto del que pueden ser objeto. O lo que es lo mismo, a través de la disminución de la pareja, y las concesiones que ésta realiza, el narcisista ve reafirmada su autovalía y importancia. En ambos casos, como podemos ver, existe una completa desconexión empática hacia los sentimientos y necesidades de la otra persona, en pro de la satisfacción de las necesidades propias. Si bien parecería que en la psicopatía el hecho de provocar dolor supondría una obtención de placer en sí mismo, en el caso del narcisista, el placer se obtendría no del dolor, que actuaría como medio, sino del sometimiento del otro y el ensalzamiento del propio valor, a través de la merma del otro. Es importante destacar también que ambos trastornos pueden presentarse tanto en hombres como mujeres, pero ambos aparecen con mayor frecuencia en varones. Por último, considerar que en las relaciones, ambos trastornos se beneficiarían de que la víctima quede sumida en un estado de confusión y en ambos casos, verá progresivamente menoscabada su autoestima y energía. Se genera, por tanto, un engranaje que al complementario le resulta muy difícil disolver, porque este queda anclado. Primero, por consideración a las virtudes que cree que compensan el sufrimiento, y después, porque piensa que es una persona a la que conseguirá cambiar con amor y ayuda. Es por ello sumamente importante que en cualquiera de los casos estemos atentos a las señales y aprendamos a distinguir aquello que empieza a hacernos sentir mal desde muy pronto, para alejarnos, pues en los dos casos estamos ante personas con un comportamiento depredador y tóxico.
Tal vez, una diferencia fundamental entre ambos trastornos sería que es más probable que muchos casos de narcisismo son, de hecho, consecuencias de haber sido víctimas del abuso de otro narcisista o psicópata, mientras que la psicopatía es algo con lo que se nace y realmente no depende mucho del entorno en que viva la psicópata. Hay psicópatas que tuvieron y tienen vidas envidiables según los estándares occidentales de una buena vida. Sin embargo, es importante reconocer que, muchas veces, la distinción puede ser muy difícil y, aunque un narcisista pueda ser una persona dañada, se dan casos en que, desafortunadamente, la persona está tan dañada que la recuperación es muy improbable. Esto es importante, porque cuando uno está en ese engranaje de confusión y sufrimiento que menciona el artículo, uno puede pretender arreglar a la persona y hacerse la ilusión de que algún día cambiará. Esta tarea necesita la intervención de profesionales entendidos en el tema del narcisismo, que no abundan, pero, por sobre todo, necesitan la verdadera voluntad de la persona en cuestión. No podemos arreglar a quien no quiera arreglarse a sí mismo. Vivimos rodeados de psicópatas en la empresa, en la política y en la familia. Viven entre nosotros. Trabajan, estudian, se relacionan con nuestras familias, con nuestros hijos. Pero no son personas como los demás, aunque a veces lo parezcan. Padecen una afectación muy grave. Son psicópatas. Son muchos más de lo que creemos. Según la OMS, un 2% de la población mundial. En España, aproximadamente 10.000 están condenados. ¿Dónde están los demás? Según estos datos, faltan muchos. Pues en contra de lo que muchos imaginan, la mayor parte de los psicópatas no son asesinos, ni están en la cárcel. La mayoría están integrados en la sociedad, no levantan sospecha. Más bien al contrario. Suelen ser locuaces, inteligentes, seductores. Pero es solo teatro. Aunque no causen daños físicos, pueden causar terribles daños emocionales. Según los expertos, son muy peligrosos, tanto como los que matan, porque en el fondo disfrutan con el poder y el dominio sobre los demás, carecen de empatía y sobre todo, de remordimientos. Por todo el mal que producen, identificarlos sigue siendo una tarea primordial. Pero según los expertos no es tarea fácil. De muchos de ellos nunca sospecharíamos. Podría serlo un jefe, un político, un conocido, nuestro cónyuge, incluso un hijo. ¿Cómo se forma un psicópata? Pero, ¿cómo se gesta la psicopatía? Hoy sabemos que sus rasgos esenciales ya son visibles en la infancia. La investigación reciente ha investigado el cerebro de estas personas y se han hallado alteraciones estructurales y funcionales en el córtex prefrontal y el sistema límbico, estructuras implicadas en el procesamiento emocional y la conducta agresiva o impulsiva. En los estudios se presentaron crueles escenas de asesinatos y violaciones. Al mismo tiempo, se analizaban sus reacciones cerebrales. Sorprende la llamativa falta de actividad en el sistema límbico. Es muestra clara de su incapacidad para generar empatía o compasión. Trataron las dramáticas imágenes como objetos neutros, como si contemplasen una silla o una mesa. Pero hoy también sabemos que en la formación de un psicópata no se debe por completo a una cuestión cerebral. El ambiente tiene mucho que decir. Cuando a una personalidad psicopática se le une un ambiente agresivo, la violencia se puede disparar y llegar a ser extrema. Es por eso que en algunos países o en sectores de población parece que hay más psicópatas. No es cierto. Lo que sucede es que la agresividad se contamina. Y en un psicópata que prueba y descubre el placer de hacer daño, las consecuencias pueden llegar a ser dramáticas. No es esta una cuestión menor. Vivimos en una sociedad cada vez más agresiva que puede provocar el descontrol de muchos psicópatas que permanecen en estado de latencia. Hay países que conocen bien de lo que hablamos. Estos días se ha cumplido un año de la matanza de Utoya en Noruega. En Estados Unidos cada poco tiempo asistimos conmocionados a un nuevo caso de asesinatos indiscriminados a manos de psicópatas. Sería una pena que en España episodios como esos empezasen a ser frecuentes. Psicópatas vestidos de traje, pero los asesinos no son los psicópatas más peligrosos. Según el prestigioso psicólogo Robert Hare, profesor emérito en la Universidad British Columbia, Canadá y referencia obligada al hablar de este tema, los peores son los que llevan ropa cara y gobiernan desde ostentosos despachos del mundo político y financiero. El profesor impartió este año una conferencia en Gales con un título llamativo, Serpientes vestidas con traje. Insistió en la necesidad de reconocer a este tipo de psicópatas que, según él, se encuentran sobre todo, donde pueden obtener beneficios, propiedades, ascensos, poder, etc. Allá donde haya dinero habrá psicópatas bien vestidos e inteligentes. En los negocios y la política se encuentran muy cómodos, señalaba el profesor. Y cuando surgen las dudas defiende su tesis refiriéndose a los grandes escándalos financieros. Expone que es fácil que personas con psicopatías estén tras muchos de ellos.
¿Quién si no sería capaz de embaucar y robar a miles de inversores, arruinarles y hacer que después muchos se suiciden? Sin remordimiento, sin pena. Para Jare, estas personas son claramente psicópatas. Tal vez debiéramos empezar a ver a estas personas como lo hace él. Como descubrir a un psicópata. Pero lo que está claro es que debemos insistir un poco más en la necesidad de descubrir a estas personas y protegernos antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo hacerlo? 1. Conociendo los rasgos que los definen. Presentan desajustes cognitivos, son egocéntricos, mentirosos, tienen poderosa sensación de valía, perciben el medio de forma hostil. También muestran graves alteraciones afectivas, inadecuado manejo de la ira, grave falta de empatía, de remordimiento. Su actividad interpersonal es anómala, buscan poder y control sobre otros, solo se mueven por objetivos propios. Su estilo de vida es impulsivo, son irresponsables y tienden al aburrimiento. 2. La psicología forense ha avanzado mucho. Cuenta con herramientas cada vez más precisas para detectar a un psicópata. Una de las más utilizadas por los profesionales es la PCLR o escala Jare. Pero hay un problema. Tras leer en el párrafo anterior algunos de los rasgos que los definen, tal vez muchos sospechen de su jefe, algún político o del propio cónyuge, como conducirles a un experto que confirme nuestra sospecha. 3. Definitivamente, la forma más eficaz de descubrir a un psicópata es calentándole la boca, animándole a hablar de sus andanzas, irritándole. Su potente sentimiento de superioridad será su peor punto débil. ¡Qué ironía! Tantas habilidades para la ocultación y el engaño para al final ser descubiertos por algo muy simple, por ser unos bocazas. En el fondo, son muchos los que han caído por ese motivo, asesinos, chulitos de barrio, famosillos de medio pelo, políticos o empresarios. Qué gran debilidad la de los humanos, con ese afán incontrolable de fardar. Claro que si buscamos a un psicópata, es una debilidad muy rentable. Bienvenida sea. Cuidado con los que casi son psicópatas. ¿Alguna vez ha conocido a alguien sumamente encantador, pero egocéntrico y manipulador e incapaz de una relación profunda con quienes le rodean? ¿O alguien con una exagerada autoestima, explotador, controlador y embaucador e incapaz de sentir culpabilidad o remordimiento? Estas son las características de los casi psicópatas, individuos que no son criminales o asesinos y no han recibido un diagnóstico de psicópatas. Pero pueden llegar a causar más daño que los psicópatas diagnosticados. Eso es lo que afirma el Dr. Ronald Chouten, profesor de psiquiatría de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard y autor del libro Almost a Psychopath, casi un psicópata. Estos individuos, dice el autor, están en todas partes, son nuestros políticos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras parejas y amigos. Y pueden causar mucho daño por la forma en que son capaces de engañar y manipular a los demás, le explica el autor a la BBC. Víctimas emocionales. Cuando se habla de un psicópata se habla de un individuo que exhibe conductas antisociales extremas. Este trastorno mental, dice el psiquiatra, se caracteriza por la falta de capacidad para sentir empatía o remordimiento y por la continua violación de los derechos de los demás. Para un psicópata, los demás seres humanos son objetos que deben ser ignorados o utilizados para lograr sus propios objetivos o la satisfacción de sus intereses. Un casi psicópata presenta algunas de estas características, aunque puede no causar daños físicos. El impacto emocional en sus víctimas puede ser enorme. Todos sin duda en algún momento de nuestra vida manipulamos, mentimos o engañamos a alguien más, en menor o mayor grado, expresa el Dr. Chouten. Esto es algo normal en cualquier ser humano. Pero un casi psicópata es un individuo que presenta estas características continuamente, en todos los aspectos de su vida y en un grado suficientemente grande para dañar a los demás. Uno de los signos característicos de un casi psicópata es la falta de sinceridad, el encanto superficial y grandiosidad con que se presentan ante los demás. Y sienten que lo que están haciendo está perfectamente bien, que son personas especiales, que son extraordinarios y pueden lograr lo que quieran en la vida. Si se encuentra con uno, pida ayuda. Los expertos calculan que cerca de 1% de la población mundial presenta tendencias psicópatas y muchos progresan en su vida para convertirse en asesinos o criminales. Es difícil que un individuo común y corriente se encuentre en su vida con un psicópata. Sin embargo, según el Dr. Chouten, sí hay muchas probabilidades de que nos encontremos frente a frente con un casi psicópata. Por eso el psiquiatra decidió reunir la evidencia científica disponible sobre esta forma de psicopatía y su propia experiencia en la clínica para ayudar a la gente a identificar y saber cómo enfrentar a un casi psicópata. El libro también presenta estrategias para los lectores que sientan que caen en este espectro de la psicopatía y ayudarlos a cambiar su conducta. El problema, dice el investigador,
es que los casi psicópatas a menudo son muy exitosos en su vida y a pesar de la acumulación de víctimas que dejan a su paso, difícilmente intentan cambiar sus conductas. Lo que queremos es ofrecer herramientas prácticas para proteger a las personas que se han encontrado con un casi psicópata, dice el Dr. Schouten. Porque el daño que causan puede ir desde mentiras y engaños menores hasta abuso emocional e incluso violencia física. Parecería que estamos hablando de casos raros o inusuales. Pero es muy sorprendente la cantidad de veces que hemos visto los patrones de conducta de los casi psicópatas y la forma como envuelven y manipulan a sus víctimas, agrega. ¿Y qué hacer si nos encontramos o trabajamos con alguien que presenta esta forma de casi una psicopatía? Según el Dr. Schouten hay varias cosas que podemos hacer. El consejo más importante, dice, es uno que me dio un profesor en Harvard hace muchos años. No hay que preocuparnos solos. Si usted sospecha que la persona a su lado es un casi psicópata, hable con alguien o pida ayuda. Después podrá decidir el siguiente paso. Quizás pueda ayudar a la persona a cambiar su conducta. Pero en la mayoría de los casos, lo más importante será armarse de coraje para salir de esa relación, asegura el psiquiatra. No olvides comentar tus inquietudes y opiniones. Esperemos nos puedas compartir en tus redes sociales. Si te ha gustado este video, no olvides darnos pulgar arriba y suscribirte. Nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto.